Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según Timoteo 3:16 y 17, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Enteramente preparado para toda buena obra. Dedíquele tiempo a la escritura de la palabra y usted va a ver cómo va a caminar más confiado en su vida, porque usted sabrá quién ha hablado y qué ha dicho al respecto. Estar confiado en Jehová, que peleará por nosotros. Así es, confiad en, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Éxodo 14:14. ¿Ok? Dediquémosle tiempo a la escritura. Dediquémosle tiempo al estudio de la palabra. Si usted puede invertir en una Biblia con concordancia, excelente. Si usted tiene computadora, pues hay software gratuito que uno puede ver las concordancias, los comentarios. Si usted tiene computadora, con mucho gusto, ahí está el software, se le regala, no tiene ningún costo, para que usted lea y vea diferentes versiones, como en algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, una palabra se interpreta de una manera, de una perspectiva diferente, aunque es la misma, ¿verdad? Es hermoso estudiar la Escritura. La Escritura nos habla de poesía. Cuando vemos a Salomón en Cantar de los Cantares, por ejemplo, que eres como el Líbano, que eres como una palmera, ¿verdad? Nos habla de economía, ¿verdad? También, para ser un buen mayordomo de las cosas que Dios nos ha dado. Nos habla de principios fundamentales de la familia, cómo podemos nosotros ser hombres, mujeres, hijos bíblicos. Nos habla de muchas cosas. En la Biblia usted encuentra todo lo que necesita. Usted ni siquiera necesita un psicólogo. Usted se siente triste, vaya a la palabra. Dios le va a hablar a través de ella. Ok, tercer y último punto. La palabra de Dios debe de ser practicada. La suficiencia de la Escritura nos enseña que la palabra de Dios debe de ser primeramente estudiada. Segundo, tiene que ser una palabra que debe crear en nosotros confianza, y debe de ser una palabra que practiquemos. Porque usted puede conocer, ¿verdad? Usted puede conocer de Dios muchas cosas, mucho, teología, demasiadas cosas escatológicas, pero el problema no es que lo sepa, el problema es que no lo practique, porque la ley de Jehová es perfecta, que hace al sencillo, lo hace sabio. Y vamos a ir a Santiago 1:22, que es uno de los versículos que de repente más nos debe de confrontar con nuestra actitud de repente poco afanada por cumplir la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice: engañándoos a vosotros mismos. Alguien me enseñó una vez, no sé si lo han escuchado, que es triste que lo engañen, pero más triste es engañarse uno solo. Es triste que lo engañen, pero más triste es engañarse uno solo. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando estudiamos la palabra, cuando meditamos en ella,
normalmente salen a relucir nuestros pecados. Encontramos algún versículo y decimos, la Biblia me está hablando, Dios me está hablando a través de su palabra hoy, que deje esto, que cambie aquello, que sea menos esto, o sea menos lo otro. Ahora, si no practicamos, ¿verdad? Si no practicamos la palabra de Dios, seremos como aquella semilla que cayó, como aquel campo en el cual la semilla dice que cayó a orillas del río, a orillas del camino, y dice que pasaron las aves y se la comieron. Luego vino otra y cayó dentro de unos espinos, y dice que creció, pero la ahogaron los espinos y no hubo más, y cayó otro poco sobre la roca, y dice que no echó raíz. Tenemos que ser como el buen campo, donde la semilla cae y germina. Ahora, nosotros, cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos que primeramente sacar algún principio para poder vivirlo. No solo conocerlo, sino que vivirlo. Así como la salvación es algo que lleva a creer, también es algo que se conlleva con entrega, cuando nosotros realmente nos revestimos de Cristo. ¿Ok? Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Cuando leemos la Escritura, pocas veces de repente no sabemos, ¿verdad? Por eso hoy quiero que apunten esto, porque a mí me ayudó mucho. Yo hoy lo quiero compartir con ustedes, porque esto le va a ayudar a usted a entender más rápida la palabra. ¿De acuerdo? ¿Está listo? Primeramente, cuando lees la Escritura, hay 4 preguntas que te tienes que hacer. Estas son las 4 preguntas. Vamos a basarnos en un versículo primero. Las 4 preguntas que te tienes que hacer son estas. ¿Qué dice este versículo sobre Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Qué dice este versículo sobre Dios? ¿Lo tienen, hermanos? Ok. ¿Qué dice este versículo sobre Dios? Número 2. ¿Qué dice este versículo sobre el hombre? ¿Qué dice este versículo sobre el hombre? Pregunta número 3. ¿Qué principio puedo extraer de él? Estamos refiriendo del versículo. ¿Qué principio puedo extraer de él? Pregunta número 1. ¿Qué dice este versículo sobre Dios? Pregunta número 2. ¿Qué dice este versículo sobre el hombre? Pregunta número 3. ¿Qué principio puedo extraer de él? Del versículo, ¿verdad? Y 4. Pregunta número 4. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿O en qué ocasión, verdad? Estamos hablando de el principio. ¿Cómo puedo aplicarlo en mi vida? Primero, rápido escribís. ¿Qué dice este versículo sobre Dios? ¿Qué dice este versículo sobre el hombre? ¿Qué principio puedo extraer de él? ¿Y cómo la puedo aplicar en mi vida? ¿O en qué ocasión? Y vamos a irnos a un ejemplo. Vamos a buscar Salmo 119. Búsquenlo, por favor. 119, 105. Esta sería la parte como el tallercito, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo así rápido.
rápidamente para terminar. ¿Cuál es el tema? Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo vamos a aplicar sobre un versículo porque estas 4 preguntas usted lo puede hacer por capítulo, ¿verdad? No hay problema. Salmo 119, 105. ¿Lo tienen? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si seguimos este modelo que les he dado de 4 preguntas, ¿qué nos dice este versículo de Dios? A ver. ¿Qué nos dice este? Vamos, empecemos a chocar las neuronas. Vamos. ¿Qué nos dice este versículo que hemos leído de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Buena idea? ¿Qué nos dice de Dios? Vamos, lo que le venga a la mente. Es la luz. Luz de vida. Luz, pero ¿qué es luz de vida? Dios es luz de vida para mí. Luz es luz de vida. Vamos a ver qué otra cosa. Que Dios nos ilumina. Que Dios nos Es la ilumina. palabra. Él es nuestro camino. También Él es nuestro camino. Vemos, ya empezamos, dependiendo de lo que nosotros tenemos de perspectiva de la Biblia, vamos a empezar a sacar ideas. ¿Ok? ¿Qué nos enseña el camino? Ok, ¿qué nos enseña el camino? Entonces, ¿qué nos dice este versículo de Dios? Bueno, que vamos a tomar el de Vidal, por ejemplo. Yo no manejo. Dios es la luz en nuestro camino y nos lleva a través de su palabra para que nosotros caminemos en esa luz. Vamos a que es un poquito más extensa. Sí. Que Dios es la luz en nuestro camino y nos lleva a través de su palabra. Eso nos enseña este versículo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Vemos eso. Ahora, ¿qué dice este versículo sobre el hombre? A ver, está un poquito más profunda. Vamos a ver. ¿Qué nos dice este versículo sobre el hombre? Que nuestro caminar debe ser de acuerdo a que Dios nos enseña en su palabra. Ese sería, digamos, parte del principio, ¿verdad? Porque el principio que nos da es que tenemos que seguir obedeciendo su palabra. Okay. De repente nos puede decir sobre el hombre que el hombre que necesita de una lámpara para andar en este camino. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de tinieblas. ¿Okay? Pongámosle entonces que el hombre necesita de una lámpara, que es la palabra de Dios, para andar en este camino. ¿Qué principio podemos extraer? ¿Qué dijo la hermana Lilian? Ya le olvidó. No, A ver, que yo pensé que nos preguntaba a mí, que la palabra de Dios no que nos enseña a caminar. Que la palabra de Dios es esa lámpara que el hombre necesita para andar en el camino que Dios ha estipulado para cada hombre. Y punto final. ¿Cómo la puedo aplicar en mi vida esta palabra? Viviendo regirme Sí, sí. conforme lo que Dios me enseña. El principio, pero el principio. Recibir y estudiar. El principio que dijo la hermana fue que siempre me olvida que ¿Cómo lo puedo aplicar? Que nuestro ¿cómo? caminar. Que nuestro caminar es- que Dios nos entonces- enseña por medio de su palabra. entonces si la palabra dice que es la lámpara, Y el principio que tengo que seguir es este: aplicarlo de esa manera, vivir de esa manera. Quiere decir que cuando tengo una duda voy a acudir a lo que me dice la palabra primeramente para ver la luz para andar en mi camino. en pocas palabras, vivir la palabra. Vivir la palabra. Ahora vamos a buscar otro versículo La palabra de es, lo que hemos leído hoy. pastor, es que la palabra primera, es que el problema de nosotros es que le queremos aplicar la palabra a otros, pero no nos la aplicamos a nuestra vida. Ok, Somos buenos para aplicárselo ahora. Romanos, vamos a buscar Romanos 10:17 para darles un segundo ejemplo para que les vaya quedando más claro y ustedes lo hagan en sus casas cada vez que estén estudiando la palabra. Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto de Dios? A ver, Luis quiere participar ahí, no quiero pensar. Que nosotros adquirimos la fe
De Dios, ¿qué nos dice? En primer lugar, que nos dice Dios, que Él escribe la palabra, pues. Que la palabra fue dada por Dios. Es la palabra de Dios. Bueno, es la palabra. Nuestra fe se sostiene cuando escuchamos la palabra. Eso lo dice del hombre. Lo sometendo a No, Dios. que la palabra es escrita por Dios, es lo que nos está Sí, dando. lo que me da, lo que Gloria me dice es lo que me dice del hombre. Que el hombre se sostiene de la palabra de Dios. Eso nos dice. Lo que dice Dios es que Dios da la palabra. Dios da la palabra. Nos dice esto, que quien la palabra la da es Dios. Entonces, Dios, ¿qué nos dice este versículo de Dios? Que Dios es el que da la palabra. ¿Qué nos dice del hombre? Que el hombre se sostiene de esta palabra. ¿Qué nos dice el principio? Que la debemos oír y poner en Que la práctica. debemos de oír y poner en práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la manera de aplicarlo? Cuando la aprendemos, entonces. Exacto. Cuando la escuchamos y la No, cuando la aprendemos. Ok, entonces aprendemos el principio de este, que bueno, que si ya escuchaste, ok, ahora ponerlo por obra. Toma el último para terminar. Juan 16:13. Se sienten alegres porque van aprendiendo, van caminando, ¿va? No, miren que a mí eso, se los quiero decir que esto no es que lo inventé yo. Eso lo escuché de un pastor argentino, pero él predica el ministerio Gracias a Vosotros de John MacArthur. Él se llama Henry Tolopilo. Buenísima manera de estudiar. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primero, ¿qué nos dice esto de Dios? Juan 16:13. Tómese un momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, podemos ver primero Que Dios es el que habla. que Dios es el que nos habla y es el que nos ¿qué? No guía. Nos guía, ok. ¿Qué nos dice del hombre? Que necesita ser guiado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Ok. Tenemos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Ajá, pero cuando dice, pero cuando venga el Espíritu, de verdad es que cuando acomodamos lo espiritual a lo espiritual, porque si no, de esa manera no vamos a poder decir el Espíritu de verdad. Bueno, es que esa es una promesa antes de Pentecostés. Me hago cuenta que ya vino, el Espíritu Santo ya está aquí. Ok. ¿Qué nos dice esto de Dios? Que nosotros siempre, aunque el Espíritu Santo no estaba o estuviera operando como nosotros lo tenemos operando ahora, siempre ocupamos de Él ¿para qué? Para que nos guíe. Esta es la parte del hombre. ¿Qué nos dice el hombre? Que necesita ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el principio de este versículo? ¿Qué versículo? ¿Por qué principio podemos tomar? Debemos escuchar la voz de Dios para Debemos saber escuchar al Espíritu Santo para ver lo que va a venir. lo que va a venir o lo que nos está diciendo la palabra. Y por último, ¿cómo lo podemos aplicar en cada ocasión? Ok, si hoy leí esta palabra, ¿cómo la puedo aplicar? Bueno, que cuando tenga una duda o una decisión que tomar, me tome mi tiempo, busque al Espíritu Santo y deje que Él me guíe. El principio era que Él te guía, entonces ¿qué? Tómate el tiempo, búscalo cuando tengas la oportunidad, tenga una duda y busca ver si es la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces todo va, ya como que los ojos nos van a ir abriendo, ¿verdad? No, ya ahora sí entiendo que la Biblia, si le voy poco a poco, pasito a pasito, la Biblia es tan perfecta que hace sabio al sencillo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Y entonces, acerquémonos a Dios como alumnos, como discípulos. Concluimos que nunca debemos olvidar que como cristianos, puede ser que en este momento, inclusive, aunque hayamos tenido muchos años en el Evangelio, realmente seamos niños espirituales. O sea, esto no nos tiene que hacer sentir mal, ¿verdad? Porque que yo diría, bueno, yo hace muchos años conocí de Dios, pero realmente no conocía el Dios bíblico, conocía el Dios que me presentaron, un Dios, diferente al que dice la Biblia. Entonces, tengo que reprogramarme, tengo que
tengo que dar el XP y meterme al Windows 8, como diría Luis. Tenemos que dejar las cosas que no edifican nuestras vidas y dejar esas doctrinas, esas a veces son como aferrarnos a una idea solo porque nos lo enseñó fulanito o fulanita. Y como les he dicho, aquí yo no quiero que digan, es que Ángel, porque Ángel me enseñó. No, si la Biblia lo sostiene, vale la pena estudiarlo. Si la Biblia no lo sustenta, hagan de cuenta que es pura palabra de hombre. Si aquí le viniera a decir que todos los que se visten de azul se salvan y los que se visten de verde se van al infierno, entonces eso es una pura locura de hombre, ¿va? Y usted, todo el mundo va a vestir de azul, nadie va a vestir de verde. ¿Se imaginan ustedes qué locura? Ahora, las patrañas y las herejías que se cometen en la vida real muchas veces suceden porque la gente no estudia la escritura y no pasan de ser unos niños espirituales y nunca crecen en el evangelio. Para que no nos pase eso, nosotros debemos de ¿qué? Dedicarle tiempo. Y cuando estudiemos, tenemos estas 4 preguntas. Veamos, estudiemos, rumiemos y aprendamos de Dios y pongámoslo en práctica. Y Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pongámonos de pie y vamos ahora. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos has dado, por la oportunidad de aprender de ella. Ayúdanos a ser, Señor, personas que busquen a través de tu palabra esa suficiencia. Señor, tu palabra es suficiente. Nosotros muchas veces buscamos modos humanos para poder aferrarnos a alguna doctrina que no viene de ti. Pero ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor, a través de tu palabra, a obedecerte, a ponerla por obra. Muéstranos, oh Dios, tu camino para que podamos andar rectamente conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, a acudir a ella y a encontrar la dirección, porque la palabra tuya da testimonio de ti. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.